En esta oportunidad voy a continuar con el tema 2, donde vamos a tratar la contabilidad financiera versus contabilidad de costos, ¿no? Es importante la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Ambas son importantes para contabilizar, ¿no?, en una empresa. Los costos empresariales, por ejemplo, se tienen que contabilizar utilizando la contabilidad de costos. Hace unos momentos en el tema 1 yo les había explicado que los costos en una empresa industrial son importantes. ¿Por qué? Porque en una empresa industrial los costos van a estar establecidos con la materia prima y la mano de obra. Ahora, en el caso de la contabilidad financiera y la de costos, en ambas existen diferencias, ¿no? Pero sus objetivos son diferentes. Pero la existencia de ambas contabilidades es obligatoria en las empresas modernas. ¿Por qué? Una empresa moderna ahora mide mucho sus costos. No puedes vivir si no conoces sus costos. Es importante, ¿no?, es parte de sus operaciones cotidianas conocer los costos, establecer cuáles son sus costos. En las empresas industriales es muy indispensable, ¿no? Antes había hecho yo, hago ahorita un ejemplo, nuevamente recordando sobre una panadería, ¿no? Allí, por ejemplo, ¿qué miden los costos, la contabilidad de costos, ¿no? Cuando ha utilizado ya la producción del pan y siempre quedan de repente panes quemados o desechos, esto es lo que mide la contabilidad de costos, ¿no?, a diferencia de la contabilidad financiera, ¿no? Entonces, para una empresa industrial que produce, ¿no?, que es capaz de producir productos en cantidad, es necesaria que lleve la contabilidad de costos, ¿no? Es muy cotidiana la utilización de la contabilidad de costos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la importancia de la contabilidad de costos, ¿no? ¿Por qué es importante? La contabilidad de costos es importante porque mejora los procesos, ¿no?, mejora los métodos y procedimientos de fabricación. ¿Cómo es que yo hago los procesos dentro de la fabricación de los productos a los que yo quiero lograr hacer en mi empresa, ¿no? Conserva, por ejemplo, los recursos también e insumos. Reduce el desecho, ¿no? Ahorita hablaba, por ejemplo, de la fabricación en una panadería de panes, y al máximo reduce el desecho, ¿no? Porque es capaz de controlar que si los panes han salido mal, puedo convertirlos en tostadas, ¿no? Y si esas tostadas de repente ya no están bien, las paso a budín. O sea, ¿cómo pasan los procesos, ¿no? Entonces, estos procesos son capaces de controlar la contabilidad de costos, ¿no? El desecho, el desperdicio, la pérdida de la fabricación, ¿no? ¿Cuánto exactamente voy a perder por fabricar, ¿no? Evalúa también el rendimiento del personal, porque evalúa la cantidad de horas que un personal trabaja. Evalúa en las planillas la cantidad de horas, si hace horas extras, si el personal cumple con sus horas de trabajo o necesita adicionalmente unas horas más adicionales. O sea, el rendimiento, evalúa el rendimiento del personal, la contabilidad de costos. También obtiene información que permite volver más eficientes los procesos, ¿no? Controla los procesos y las deficiencias que pudieran haber en el camino. Esa es la importancia de la contabilidad de costos, ¿no? Y la contabilidad de costos también tiene una finalidad. Conocen los costos de los diferentes procesos de fabricación asumidas por la empresa. Ella define exactamente cada proceso de fabricación y conoce los costos diferentes que se produce en cada tipo de proceso, ¿no? Determina también la base de evaluación de ciertos elementos del balance, ¿no? Cómo es que vamos a evaluar los elementos del balance, de la conformación del balance, ¿no? Establece también las provisiones, ¿no? Las provisiones y los ingresos de explotación, ¿no? Entonces, como vemos, la finalidad de la contabilidad de costos también tiene un control pormenorizado de todas las erogaciones que se producen para llevar a cabo el proceso de producción, ¿no? Controla muy mínimo, su control es muy detallado, muy mínimo y muy explícito, ¿no? Entonces,
Esto es la finalidad de la contabilidad de costos, ¿no? Ahora, podemos establecer diferencias entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera, ¿no? La contabilidad financiera, por ejemplo, registra las transacciones comerciales, ¿no?, de las empresas para determinar resultados, nada más, ¿no? Ella determina en forma general las transacciones comerciales y determina sus resultados, ¿no? En cambio, la contabilidad de costos no, registra las erogaciones de los procesos, o sea, de cada proceso, ¿no? Determina cuál es el gasto, el costo, mejor dicho, de cada proceso de producción, ¿no?, para conocer su costo. Con cada proceso se detiene para medir su producción y para conocer su costo. Y también ahí es capaz, pues, de decir, producir la mejora, ¿no? Si algo ha aumentado su costo en un mes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? O si ha disminuido su costo, también puede detallar qué ha sucedido, ¿no? O sea, registra las erogaciones por tipo de proceso, por los procesos de producción. Esta es la contabilidad de costos. Otra diferencia que existe en la contabilidad de costos y la contabilidad financiera, por ejemplo, la contabilidad financiera obtiene los resultados y las muestras de los estados financieros, ¿no? En cambio, la contabilidad de costos no, obtiene los resultados, pero por los procesos de producción. Sus resultados son por procesos y es procesada por la contabilidad financiera para su revelación a través de los estados financieros. O sea, parte de la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, procesa, ¿no?, evalúa sus procesos, obtiene sus resultados de los procesos de producción y la procesa la contabilidad financiera, ¿ya? O sea, costos, obtiene sus resultados, pero necesita de la contabilidad financiera para revelar sus estados financieros, ¿ya? En cambio, la contabilidad financiera no muestra de frente sus resultados, ¿no? Ahora, otra cosa que también es diferente entre una y la otra, ¿no? Tiene la contabilidad financiera, por ejemplo, validez legal y tributaria. Es capaz de pagar sus impuestos, ¿no? En cambio, la contabilidad de costos no. La contabilidad de costos solamente tiene validez gerencial, nada más. O sea, es interna. Su información es interna a nivel de empresa, para la gerencia. En cambio, la contabilidad financiera no. La contabilidad financiera es legal, puede ser externa incluso su información, porque sale a un estado financiero, sale a una entidad financiera, a un banco, uno quiere pedir un préstamo y lleva su balance. O habiendo utilizado su contabilidad financiera, lleva su balance y es capaz de producir, de acuerdo a sus utilidades, un préstamo, ¿no? En cambio, la contabilidad de costos no, ¿no? También la contabilidad financiera es capaz de pagar sus impuestos, ¿no? Está obligada a pagar sus impuestos de acuerdo al resultado de sus estados financieros. En cambio, la contabilidad de costos no, es solamente interna, es válida, pero para la parte gerencia, para la parte gerencial, nada más. Otra diferencia también, que la contabilidad financiera está normada por las normas internacionales, ¿no?, de información financiera, ¿no? Las normas internacionales que ahora se realizan todos los estados financieros aplicando las NIC, ¿no?, que son las normas internacionales por la globalización. En cambio, la información, ¿no?, de la contabilidad de costos está indirectamente normada por esas mismas normas, nada más, indirectamente, ¿no?, porque necesita la contabilidad de costos integrarse a la contabilidad financiera. Otra diferencia que también podemos establecer entre las dos contabilidades es que la financiera está registrada en libros contables que van a ser legalizados por un notario, ¿no? Cuando una empresa se constituye y la contabilidad financiera te exige llevar libros legalizados, foliados, ¿no?, llevados ya sea en sistema, pero tienen que estar legalizados por un notario, ¿no? En cambio, la contabilidad de costos no, solamente utiliza formatos, ¿no?, que no tienen un valor legal, pero sí son estándar, que sirven pues para sus resultados y sus registros, ¿no? Ahí hacen sus columnas, son más orientados a cuadros, ¿no? Son hojas de costos, ¿no? La contabilidad de costos, sus libros, no tiene libros, solamente tiene hojas de costos. Así trabaja, ¿no? Trabaja su contabilidad de costos con hojas nada más, no tiene obligación como la contabilidad financiera, que sí tiene que tener pues libros contables y legalizados por un notario, ¿no? Y tienen que estar legalizados, si no, no tienen valor en la empresa, ¿ya? Esa es una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, estableciendo
casi la mayoría de diferencias vemos pues que una es diferente a la otra, pero necesitamos de las dos. Para que una empresa esté en marcha, se necesitan de las dos, ¿no? Otra diferencia también bien establecida es que, como les decía, la contabilidad financiera maneja información para fines externos, ¿no? Esta información yo la puedo llevar a los inversionistas, ¿no? Y los inversionistas la pueden utilizar pidiendo, por ejemplo, ya sea, como antes les explicaba, un préstamo pues a una entidad financiera, a un banco, ¿no? Entonces, si quiero invertir más, ¿no? Si quiero a los dueños, soy capaz de informar a los dueños la contabilidad financiera, ¿no? Como les decía, es externa también su información. Es posible que su información sea externa, ¿no? A los inversionistas, a los bancos, a los dueños, la contabilidad financiera, esta información la puede dar, ¿no? La puede proporcionar. En cambio, la contabilidad de costos no, solamente es una información definitivamente interna, ¿no? Solamente le va a servir al gerente prácticamente y internamente para que esta información sea administrada para tomar decisiones, ¿no? Para planificar, ¿no? Para planificar y de repente rebajar los costos que de repente en alguna producción ha sido muy elevado, ¿no? Por los procesos. De repente los procesos están mal encaminados y puedo mejorar mi proceso. Al mejorar mi proceso voy a bajar mis costos, ¿no? Esto le sirve al gerente, ¿no? O a la parte gerencial para que tomen decisiones, ¿no? Esa es la diferencia. Es solamente interna, va dentro de la empresa la información. No es capaz de salir externamente como la contabilidad financiera. También en la contabilidad financiera presenta un solo juego de cuentas y libros contables, ¿no? Y prácticamente obligatoria para la mayoría de las empresas, ¿no? La contabilidad de costos no es obligatoria, en todo caso es opcional, ¿no? Es necesaria para las empresas porque, como les decía, es muy necesaria porque mide los procesos, ¿no? Los costos que se producen por proceso. Y también porque hace de repente tener un modo más ordenado, eficiente de obtener información sobre los procesos de producción, ¿no? Para analizarlos y mejorarlos, ¿no? Esa es la diferencia realmente que existe. Y hemos terminado con el tema 2.